Bien, buenas noches compañeros, licenciada. Les voy a hablar de los casos de plenaria del segundo parcial de la clase de Administración 2. En el caso número 2 habla de la empresa General Electric. En el contexto del caso, la empresa General Electric fue fundada en 1878 por Thomas Edison. Pasó de ser sus inicios una empresa centrada en la generación, distribución y utilización de energía eléctrica, a convertirse 100 años después en una de las empresas industriales diversificadas líderes del mundo, además de sus actividades básicas de generación de electricidad, electrodomésticos e iluminación. En 1978 la compañía también intervenía en actividades tan diversas como los motores de aviación, los sistemas médicos y locomotoras diésel. En la problemática del caso, en el caso de General Electric fue considerada durante mucho tiempo una empresa líder en las prácticas de gestión norteamericanas. General Electric estaba constantemente acometiendo casos. En los años 30 era el modelo de las grandes empresas de la época, caracterizadas por estar enormemente centralizadas y rigurosamente controladas. En los años 50 ya había delegado responsabilidades en cientos de jefes de departamento, buscando una tendencia hacia una mayor descentralización. Sin embargo, 10 años después pasó un periodo de crecimiento sin beneficios. Hizo que la compañía fortaleciera su personal corporativo y así desarrollar sofisticados sistemas de planificación estratégica. En abril de 1981 nombraron a Jack Welch como director general, cuando la economía en Estados Unidos estaba pasando por una etapa de recesión. Soluciones o estrategias del caso. Welch se encontraba en un puesto de alta dirección, una posición de poder que es distinguida de otras fuentes de poder como la personalidad o la experiencia, permite de un líder hacer que los miembros del grupo cumplan sus instrucciones. Su liderazgo se basó en el cambio de la siguiente norma: arreglar, vender o cerrar los negocios que no estaban llegando a ser el número uno o dos. Siguiendo esta política, fue que hubo muchos cambios dentro de General Electric y hubo personal muy reacio a los cambios implementados por Welch. Como mencionamos anteriormente, una de sus políticas fue fue la descentralización. Esto fue para buscar grupos internos, como división para tener un mejor control, es decir, controlar pequeños grupos liderados por un jefe de área y no controlar a toda la masa laboral. Como en la síntesis del caso tenemos, podemos decir que General Electric es una empresa líder desde sus inicios, empresa que entró en la monotonía con políticas hasta cierto punto retrógradas, es decir, que se han quedado en el pasado. Ahora les hablaremos del caso número 3, que es de Nissan Motor Corporation. En el contexto del caso, tenemos que desde sus inicios, situándose en los primeros lugares en la fabricación de vehículos automotores, con un 33% de cuota del mercado nacional, justo detrás de Toyota. Después de ello, Nissan fue descendiendo constantemente en el mercado por diversas razones, como ser una organización muy burocratizada, cultura divisiva, misma que era hostigada por la política de la empresa. También rivales muy fuertes como Honda y Toyota. Y otro factor muy importante fue la economía de evaluación en Japón. La problemática del caso principal fue que el endeudamiento de la empresa, ello lo llevó a casi la quiebra. Y digo casi porque en el momento preciso fue que se alió, o más bien buscó un socio estratégico con Renault, empresa que le inyectó capital para la subsistencia de Nissan. Este nivel de endeudamiento por poco lleva a la quiebra a Nissan Motor Corporation. Soluciones o estrategias del caso. La solución más viable para Nissan fue el aliado o socio estratégico, que fue Renault.
que también se dedicaba a la fabricación de vehículos automotores. En base a la información obtenida de sus pláticas con cientos de empleados, diagnosticó los problemas de Nissan por sus carencias, que eran la orientación a los beneficios, enfoque en los clientes, una orientación transfuncional y transfronteriza, de el sentido de urgencia de una visión participativa y una estrategia a largo plazo. Esto es lo que dominó como los 5 problemas. Como la síntesis del caso tenemos que en el caso de Nissan, podemos decir que quizás por sus malas decisiones o malas estrategias de mercado se endeudó tanto como para cerrar operaciones, pero surgió un socio o una alianza estratégica con Renault. Muchas gracias y buenas noches.